Cuando hablamos a veces de cosas de salud, siempre pensamos y decimos, no, es que yo tengo diabetes porque mi abuelo tenía diabetes, y tengo hipertensión porque mi tatarabuelo tenía diabetes, y tengo gastritis porque mi suegra tiene diabetes, y vivimos como disparándole a los familiares tengan o no algún grado de consanguinidad, pero eso había mucha esperanza hace más o menos 20 años y eso falló. En este video quiero contarte por qué los genes tienen poco que ver con nuestra salud. Antes de seguir con este video quiero pedirte dos favores muy grandes, y es la mejor forma para que nos puedas apoyar. Le das like aquí al video, recuerda suscribirte al canal y si no lo has hecho recuerda también activar la campana para que te podamos contar cada vez que hagamos un nuevo video. Y quiero invitarte también a que hagas parte de la comunidad privada. La comunidad privada, si le das aquí abajo, si estás desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidad desde tu teléfono, y puedes seguir los pasos para unirte. Es una comunidad donde vas a tener contenido adicional al que hacemos de forma gratuita, pero también es un aporte que tú haces al canal para que todas las personas que están en el canal, desde la parte de dirección, la parte de grabación, la parte de edición, de sonido, cuando nos tenemos que trasladar a algún lugar, podemos seguir generando este contenido de forma gratuita para todo el mundo, y por eso, en contraparte a esa donación que tú nos haces, te damos un contenido adicional donde hacemos videos y también hacemos algunos lives. Entonces, de antemano, gracias. Había una gran teoría que sirvió mucho en la década de los 80, de los 70, sobre lo que se llamaba el determinismo genético. Incluso el determinismo genético era pues prácticamente como el pilar fundamental sobre el cual se hablaba del cáncer. Y es que siempre era un gen, un tumor, un gen, un tumor. Y cuando empezaron los avances en la década de los 90, que ya nos íbamos acercando a poder descifrar el código genético, había mucha esperanza. Y nos veníamos acercando, había algo que sí sabíamos. Sabíamos que el cuerpo, en el código completo, había más o menos 125.000 proteínas. Y eso nos generaba mucha expectativa. Eso nos generaba las ganas de seguir avanzando y de pensar y decir, wow, ¿por qué tiene que ver esto? Porque había otra cosa que sabíamos. Acuérdate que en el código del ADN, en esas cadenas que nos mostraban en el colegio, cada puntico, cada gen, lo que termina haciendo, cada gen dentro del ADN, él codifica producir ARN, y el ARN traduce para producir una proteína. Entonces decíamos, o sea que básicamente yo tengo un gen y la función es para terminar produciendo una proteína. Entonces decíamos, ok, entonces si hay 125.000 proteínas, vamos a encontrar 125.000 genes, y casi que como aquí mi amigo Toño y Ronnie, casi que yo podría decir, así como él se señala y dice, gen, proteína, gen, proteína, gen, proteína, gen, proteína. Vamos a dejar aquí a Toño. Les presento a Ronnie, que no se los había presentado, nuestro nuevo amigo. Lindo. Entonces, estábamos muy esperanzados. Incluso, uno de los científicos que desarrollaron cuando salió el código del genoma humano, ese gran proyecto, el proyecto del genoma humano, salió y miramos y ¡up! Espera a ver, 125.000 proteínas y solo 25.000 genes. Es decir, se nos quedaron 100.000 proteínas por fuera. Cuando le preguntaron a este científico que si el genoma había sido exitoso, él dijo, pues, si exitoso quiere decir que haber descifrado el código, ¿por eso fue exitoso? Sí. Pero que si nos sirvió para algo clínicamente, no nos sirvió para nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que sí, efectivamente hay enfermedades o condiciones que pueden venir por genes. Una mutación de un gen puede producir una enfermedad. Hay cánceres que están determinados con esto, muchas enfermedades descritas que pueden venir desde el cromosoma completo, desde un gen puntual, desde lo que se llama un nucleótido, que es una cosa, incluso un pedacito más adentro de un gen, que se llama un polimorfismo en un nucleótido simple,
que puede predisponer para algunas condiciones y hoy en día hay exámenes que tú te los puedes hacer. Son exámenes donde uno se toma una muestra en saliva y uno lo guarda y lo manda y te dicen y te descifran de todos estos polimorfismos donde pueden haber cositas chiquiticas que además a veces son muy fáciles de corregir. Yo tengo un polimorfismo donde un proceso que es dependiente del ácido fólico, yo no lo hago bien, motivo por el cual yo debo tomar de manera crónica la forma activa del ácido fólico que se llama el metilfolato. Y solamente con eso, pues eso me ayuda a prevenir muchísimas cosas, pero ese no es el tema de este video. Teníamos la esperanza, pero ¿qué pasa con esas otras 100.000 proteínas? Porque hay muchas otras enfermedades que no pudimos explicar. No pudimos explicar cuando estamos tan esperanzados de ver si la gastritis era familiar, si el asma era familiar, si la hipertensión era familiar, sino y nos dimos cuenta que era mucho más importante el entorno y el ambiente, era mucho más importante mi vida, cómo la manejo, y nos dimos cuenta de algo mucho más importante, y es que esos 25.000 genes responden a la forma como esos otros 100.000 proteínas funcionan y cómo esas 100.000 proteínas se relacionan con mi entorno. Y esto fue un término que un científico que se llama el Dr. Bruce Lipton descifró o describió como la epigenética. La epigenética dice que yo puedo tener una serie de genes que producen unas proteínas, pero la forma como esos genes se manifiestan va a responder a las otras 100.000 proteínas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un gen. Vamos a coger a Toño. Toño es un gen y él produce una proteína. Alrededor de Toño, dentro del núcleo, en el ADN, hay unas proteínas. Esas proteínas se relacionan con otras proteínas que están por fuera del núcleo, en el citoplasma, digamos que Ronnie es otra proteína, y esas van a hablar con otras que están por fuera de la célula, y esas van a hablar con otras de otras células de otros tejidos que responden a las cosas ambientales, a lo que yo me como, y por eso viene el estudio de lo que se conoce dentro de la epigenética, de lo que se conoce como la nutrigenómica, como la sociómica, como la toxigenómica, tantas cosas que van a cambiar la forma como mis genes están. Entonces mira otra cosa interesante. Estudios en gemelos muestran que un gemelo puede heredar un gen que lo puede predisponer para tener un melanoma y uno lo desarrolla y el otro no. Pero son dos personas que tienen exactamente la misma información genética. ¿Qué cambia? Cambió la forma como como individuo, se relacionó con su entorno y como como individuo, se relacionó él con su entorno, haciendo que desarrolle la enfermedad y no. Entonces, hoy en día sabemos que la teoría del determinismo genético, que parecía muy prometedora, falló. Sabemos que en nuestro código genético somos muy parecidos a las ratas. Y a veces uno piensa en algunas personas y dice, pues sí, somos bien parecidos. Sabemos que las enfermedades genéticas corresponden menos, hay autores que dicen menos del 5, otros dicen menos del 1% de todas las enfermedades que hay en el planeta. Sabemos que yo puedo heredar un gen que me predispone para tener una enfermedad, pero depende de la forma como yo me relacione con el entorno, prenderlo, apagarlo o nunca prenderlo en la vida. Entonces yo puedo, digamos que heredar un gen es casi como heredar un switch, que yo prendo y se mantiene prendido, o que si yo lo prendo lo puedo apagar o simplemente nunca lo prendo. Pero va a determinar mucho de mí, de mi estilo de vida, de los tóxicos, de la flora intestinal, de cómo me alimento, de cómo duermo, de cómo me relaciono, cómo me estreso. Va a depender mucho de la forma como esos 25.000 genes con sus 25.000 proteínas se relacionan con el entorno inmediatamente nuclear, celular, en el tejido, en el cuerpo y obviamente con el entorno en el que vivimos hoy. Entonces, por eso en este video quería contarte cómo nuestros genes hablan poco de nuestra salud, pueden hablar mucho dentro de cómo somos, de nuestra estructura, pueden generar alguna predisposición, pero esto nos devuelve al propósito más grande que tengo yo como profesional. ¿Qué es lo que yo quiero hacer más en mi vida como médico, como profesional? Educarte a ti.
para que tú tengas herramientas y para enseñarte a utilizar las herramientas bajo una premisa, y es que tu salud depende mucho más de ti que de mí. Que tú te mejores depende mucho más de ti que de mí. Y que mi función o que la función para mí, lo que deberíamos hacer los médicos, es ser guías, orientadores y no pretender que las cosas, que tú te mejores porque dependa de mí, sino que tú te mejores porque dependa de ti, de tus decisiones, y son decisiones que puedes empezar a hacer desde hoy, que puedes empezar a transformar desde hoy y que puedes darte cuenta cómo modificar tu epigenética para bien o para mal. Al final la decisión siempre está en tus manos. Si crees que este contenido es útil, por favor compártelo con muchas personas, compártelo con esos que creen que todas sus enfermedades y que todo lo que tienen en la vida viene por allá, que le están echando la culpa todo el tiempo a sus ancestros. Y muéstraselo no para burlarte, ni más faltaba, sino para decirle, dejemos a nuestros ancestros allá en paz. Y más bien, te muestro esto como una posibilidad para mejorarte. Si quieres compartir esto, gracias, y recuerda que la mejor forma como nos puedes apoyar es muy sencilla, dándole like al video, suscribiéndote al canal, y si quieres apoyar a todo el equipo en el canal, simplemente aquí abajo en la parte donde dice unirte desde tu computador o arriba en la parte que dice comunidades de tu celular, sigues los pasos y nos puedes apoyar. De antemano, gracias y hasta la próxima.